Dios bendiga tu vida, bienvenido a una nueva reunión online, estas celebraciones que compartimos a través de las redes sociales. Hoy no será una noche más, vamos a poder compartir la cena de comunión en memoria del Señor, recordando el sacrificio de Jesús en la cruz. Participaremos del pan y de la copa. Te invitamos allí, en casa puedas preparar y disponer todo. Tengas tu Biblia a mano y dispón tu corazón para alabar y para exaltar el nombre de Jesús. Antes de que podamos estar orando, quisiera compartirte un verso de la palabra de Dios que se encuentra en Hebreos 4:12. Leemos allí Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios en esta noche quiere hablarnos. Y allí dice que su palabra es viva y Él quiere traer vida a cada uno de nosotros. Cuando escuchemos la palabra de Dios, Él quiere allí estar trabajando en nosotros. Y también dice allí, es viva y eficaz. Y sabes que esta palabra significa que produce el efecto esperado. Qué bueno que el Señor en esta noche quiere producir algo en nosotros a través de su palabra. Y como decía Matías, qué bueno que puedas preparar tu corazón para que Él hable a tu interior y allí esté trabajando en cada uno de nosotros, pero también que puedas adorarle a Él con todo tu ser, con todo tu corazón. Qué hermoso cuando podemos disfrutar de este momento familiar, todos reunidos, cada uno en su hogar, pero juntos, unánimes, a pesar de las distancias, unánimes adorando al Rey y dándole gracias por todo lo que Él ha hecho a lo largo de este día, pero lo que está haciendo en nuestras vidas también a lo largo de este tiempo, cómo nos sostiene, cómo provee en medio de toda necesidad. Y qué bueno que podamos ser agradecidos y que en la primera oración que vamos a compartir en este momento puedas darle gracias ahí donde estás, puedas levantar tu voz y puedas decirle: Señor, gracias por todo lo que haces, por todo lo que estás haciendo en este tiempo, pero también lo que harás en el futuro, por lo que harás mañana. Gracias, Señor. Vamos a orar juntos y encomendamos esta reunión en las manos del Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, queremos dar gracias una vez más por esta oportunidad que tenemos de compartir junto a nuestros hermanos, aquellos que están siguiendo esta transmisión a través de las redes sociales, que la escuchan a través de la radio. Damos gracias por cada uno de ellos y oramos para que pueda ser un tiempo de bendición. Señor, que podamos disfrutar en tu presencia. Allí en cada hogar sea tu presencia obrando, seas tú, Señor, tocando y ministrando cada corazón, cada familia. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos y disponemos el corazón, Señor, para recibir todo aquello que tú has preparado para cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias. Amén. Vamos a alabar y honrar el nombre del Señor. Así que te invitamos que lo puedas hacer allí en casa con gozo, con alegría, en compañía de aquellos que están compartiendo contigo esta reunión. A la fuente de agua viva, vengo al que da abundancia y paz. Corro a la torre inconmovible, corro a la fuente de verdad, fuente de paz, fuente de luz,
nombre de Jesús, quiero unirme con mis hermanos, aunque estamos separados físicamente, pero unidos espiritualmente para adorar y engrandecer el nombre de nuestro Dios. Y bueno, yo lo quiero hacer de esta manera, hermanos. Adoro un Dios vivo que tiene poder de hacer de mi vida un verdadero Edén. Ese Dios que yo adoro, por mí todo lo dio y no quiere que sufra escasez ni dolor. La enfermedad no cuenta refugio en mi ser. Hay virus, hay tormento, hay dolencia por doquier, pero conmigo no pueden porque me defiende Él. Él me da dicha y gozo, satisfacciones mil, verdaderas, auténticas, no cosas baladí. Su paz y su abundancia son cosas que el Señor me brinda generoso a cambio de mi amor. Ese Dios que yo adoro, guardado está en mi ser, lo colmo de alabanzas, de oración, y en Él encuentro el refugio de su amor siempre fiel. Ese Dios que yo adoro tiene todo poder de transformar las vidas, los vicios vencer. Él da luz a los ciegos, a los sordos los hace oír, caminar al inválido y al triste lo hace feliz. Mi Dios no está en un leño, ni es Dios de papel, no es de yeso, no es de mármol, no lo esculpó un cincel. Mi Dios es un Dios vivo que a la muerte venció, por eso los milagros que hizo ayer va a hacer hoy. Arriba el ánimo, hermano. Él no quiere la ofrenda de sufrir sin razón, de vivir resignado sin hallar solución. Ese Dios que yo adoro tiene todo poder y feliz quiere que viva porque soy una hija de Él. Queridos hermanos, estoy muy agradecida al Señor de poder compartir con ustedes aún de esta forma. Los bendigo, los amo y espero que nos veamos pronto. En el nombre de Jesús, que Dios los esté guardando y ayudando en todas las cosas. Amén. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás.
tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. En esta noche, antes de participar de la cena de comunión, quisiera que nos puedas acompañar allí donde estás en casa y juntos vamos a ir a un texto que se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 10. A partir del verso 1 nos dice allí el texto bíblico: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Escuche bien, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, dice allí el verso 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hermosa la obra, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a participar del pan, de la copa, símbolos que nos recuerdan el cuerpo y la sangre de Jesús derramada en aquella cruz. Leíamos lo que acontecía bajo el pacto de la ley, esos sacrificios que se llevaban a cabo vez tras vez, limpiaban, parecía, la conciencia del pecador, pero no resolvían el problema de fondo, no quitaban el pecado de su vida. Allí, esa sangre de esos animales que eran sacrificados cubría el pecado, pero el problema no quedaba resuelto.
Sin embargo, dice allí el texto que leímos, verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Te hizo perfecto a ti, nos hizo perfectos a nosotros a través de esa ofrenda que fue su propia vida en aquella cruz. Hoy recordamos a través de estos símbolos ese sacrificio. Quiero invitarte que juntos podamos ir al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Allí vamos a ver lo que acontece, cómo Jesús instaura lo que es la cena, el memorial, el recordar a través del pan y de la copa, estos símbolos, recordar lo que Él en ese momento estaría por hacer horas más tarde en esa cruz. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 19 en adelante, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio en aquella oportunidad. Estaba en aquel aposento alto junto a sus 12 discípulos y allí diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El pan, la copa de vino, símbolos de su cuerpo, de su sangre, allí ofrecidos para nuestro favor. Un pan del cual todos hemos participado. Cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, allí Jesús se presenta ante aquellos que venían a buscar el pan que sacia el apetito. Él dijo: yo soy el pan de vida, y el que coma de este pan no tendrá hambre y sed jamás. No solo de pan ha de vivir el hombre, el pan, un alimento que sacia el apetito, pero luego vendrá nuevamente el apetito. Sin embargo, el recibir de Cristo, el ser partícipe juntamente con Cristo, sacia nuestra vida. La necesidad del ser humano más profunda que pueda tener, encuentra allí, es saciada justamente por Cristo Jesús. Y el Señor comparte con ellos este momento. Versos anteriores, Jesús le dice a sus discípulos: ¿cuánto he deseado participar, estar en este momento con ustedes? Era la última Pascua que Jesús celebraba con ellos. Y dice allí el texto: hasta que venga nuevamente para establecer mi reino, no lo volveremos a hacer. Era ese último momento que participaría con ellos. Y esto queda establecido para la iglesia. Por eso hoy participamos de la cena de comunión. Es un memorial en primera instancia, un recordatorio. Nos recuerda lo que Jesús hizo en la cruz. Pero cuando el apóstol Pablo instruye a la iglesia de Corinto, allí en esa primera carta, capítulo 11, verso 23 en adelante, dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió, lo preparó para compartir con aquellos que estaban en esa mesa. Y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego de haber cenado, toma la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman el pan y beban la copa, la muerte del Señor anunciáis. Y aquí viene el segundo propósito por el cual participamos. Dice allí el texto en esa carta: lo hacemos en memoria del Señor cada vez que participamos hasta que Él venga. Esta cena de comunión que podemos compartir también es un recordatorio de que Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Te viene a buscar a ti y nos viene a buscar a nosotros. Tema para otro día: ver las señales que están aconteciendo. Estamos en la recta final.
Y hoy que tenemos esta oportunidad de participar del pan y de la copa, justamente se renueva una vez más la esperanza. Decimos, sí, Señor, ven, ven, te anhelamos, te deseamos. ¿Por qué no oramos allí donde estás, en casa? Acompáñanos en una oración. Vamos a dar gracias por el pan, por la copa, y luego vamos a partir el pan para poder compartir. Amado Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecer en este momento por la oportunidad que tenemos de compartir esta cena de comunión. Lo hacemos a través de este medio, a través de las redes. Nos vemos impedidos de estar todos juntos en un mismo lugar, en un mismo auditorio, en un mismo salón y poder compartir, Señor, unos con otros, estando físicamente en un mismo lugar. Hoy está esta imposibilidad de reunirnos, pero nada impide que podamos compartir en un mismo sentir, en comunión también, porque la comunión es contigo, Señor, y qué hermoso, Señor, poder participar en esta noche del pan y de la copa. Oramos y damos gracias por esta nueva oportunidad. Señor, disponemos nuestra vida para poder participar, Señor, y somos más que agradecidos. Lo hacemos en tu memoria, reconociendo, Señor, y recordando una vez más el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Allí donde estás, si en casa, si no has preparado el pan, no lo has partido, tómate un momento para partir ese pan allí en un espíritu de oración, de búsqueda del Señor. Vamos a partir el pan para luego poder compartir. Bueno, en este caso vamos a compartir con Clary, pero allí en casa, si estás con tu familia, con aquellos que van a participar en este momento, prepara ese pan para que juntos podamos compartir. Señor, estamos más que agradecidos. Partimos este pan, Señor, lo preparamos para, Señor, recibirlo. Damos gracias. Símbolo, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Qué bueno que eres, Señor. Citamos allí la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera, capítulo 11. Pablo instruye a la iglesia. Y esa instrucción que hoy recibimos también nosotros. El Señor Jesús, aquella noche que fue entregado, lo leíamos en el Evangelio de Lucas, toma el pan, dio gracias, lo parte y les dice, coman, esto es mi cuerpo. Vamos a participar del pan en este momento. Gracias. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comamos el pan, que bebemos esta copa, anunciamos la muerte del Señor. Y lo haremos hasta que Él venga. Un recordatorio, un memorial que nos trae al presente aquello que aconteció en aquella cruz. Pero qué hermoso poder renovar ese deseo de decirle, Señor, te estamos aguardando, ven por tu iglesia. Amén. Puedes tomar la copa allí en casa y hemos dado gracias por estos símbolos y juntos, en memoria del Señor, vamos a participar en este momento. Gloria a tu nombre. Clary, ¿puedes dar gracias? Jesús, te damos gracias, bueno Padre, eres, por este hermoso momento que podemos disfrutar, Jesús. Señor, porque es tan hermoso, Señor. Gracias, Es tan glorioso, amado Señor, Padre, recordar gracias. lo que tú hiciste por cada uno de sí, nosotros, Señor. Gracias. No alcanzan las palabras día a día para agradecerte, Señor, por tu amor Jesús. derramado en esa cruz, por haber ocupado, Señor, ese lugar que nos correspondía a nosotros, Señor. Pero es hermosa la obra que tú hiciste, Padre, y por eso
Queremos darte gracias, Gracias, Señor. Padre del cielo. Gracias, Aleluya. Jesús, por tu amor. Gracias, Señor, por cada día Oh, renovar ese Santo amor eres, por cada uno de Jesús. nosotros. Gracias, Jesús, Sí, pero no Señor, solo muchas eso gracias, podemos darte Padre gracias, del sino cielo. también aguardamos tu venida, Señor. Amén, amén. Y sabemos que está pronto a ocurrir, Oh, Padre. gloria a tu Ayúdanos, nombre, Señor, a que esa Señor. esperanza, Sí, Señor, esté allí latente cada Aleluya, día. Que gloria a tu no, nombre, Señor, Jesús. retrocedamos, sino que podamos ir camino, Señor, seguir avanzando, Padre, porque Santo, sabemos que tú santo, vienes pronto santo, Señor, a buscar a la iglesia, Señor, y no queremos perdernos, Señor, Gloria a Dios. de poder disfrutar ese momento, Amén, Padre. aleluya. Bendito Dios, que tú lo has preparado, Sí, amado Señor, por eso te Señor, pedimos que damos nos ayudes, gracias. que nos fortalezcas cada día Amén, más, sí, Señor, Jesús. y que podamos disfrutar cada instante, Señor, que pasa Gloria a tu cada santo día, nombre, Señor, como Señor. si fuera el último día, Señor, Aleluya, poder amén. preparar nuestro corazón, Señor, para poder, Aleluya. bendito Dios, irnos contigo cuando Sí, nos vengas a Señor, buscar, Jesús. Señor. Te damos gracias, Señor. Renueva Gracias, la Padre, vida de mis todo hermanos poderoso. allí en sus hogares, Señor, en el nombre de Bendito Jesús, tu que te nombre, sea un Jesús. tiempo glorioso, que puedan Amén. vivir juntos como familia, Sí, Señor. Padre del cielo, en Y el puedan nombre de disfrutarlo, Jesús. Señor, en tu presencia. Te Tú damos te gracias, manifiestes en Señor. cada hogar. Tú obres en Amén. cada Bendice la familia, familia, Señor, Señor, en el cada nombre hogar. de Jesús, Señor. Bendice Gracias los te hogares, damos Señor. por esta posibilidad hermosa que nos das, Gloria a tu Señor, nombre, de Señor. poder disfrutar de tu presencia, Señor. Alabado sea el nombre Gracias, del Señor. Te Jesús. bendecimos, Amén, Jesús. Señor, y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Amén, Señor. Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado su fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevarás lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé.
camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré. Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré. Te seguiré. Te seguiré. Damos gracias al Señor por esta reunión que estamos compartiendo. Qué lindo momento pasamos al participar de la cena del Señor. Hemos alabado y honrado el nombre de Cristo. Ahora vamos a compartir la palabra de Dios. Allí donde estás, quiero invitarte a que me acompañes. Y juntos vamos a tener una palabra de oración, pidiendo que sea el Señor quien hable a nuestra vida en estos minutos que tenemos por delante. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más y oramos para que, Señor, tú puedas hablar a nuestra vida. Sensibiliza nuestros oídos y danos un corazón dispuesto, Señor, para recibir y no solo oír, sino poner por obra tu palabra. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Tu palabra, Señor, es verdad. Por eso necesitamos que sea el Espíritu Santo el que guíe y el que también nos enseñe y nos permita ver esas verdades ocultas que están como un tesoro allí escondidas en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. La reunión anterior que compartimos el día jueves
Si recuerdas, estuvimos hablando de Mateo, aquel publicano que fue llamado por Jesús. Se convertiría en uno de los 12, escribiría también un evangelio. Y podíamos ver la decisión que él tomó al ser llamado, dejando los tributos públicos, dejando aquella actividad, comenzó a seguir al Señor. No voy a hablar de Mateo en esta noche, pero sí quiero tomar la vida de otro de los discípulos, Pedro, quien junto a su hermano, a Jacobo y Juan, ambos hijos de Zebedeo, todos pescadores de oficio, fueron llamados por el Señor. Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 20 en adelante, Marcos 1, verso 18 en adelante, podemos ver cómo fueron llamados estos hombres de alta mar. Jesús estaba en aquella zona del mar de Galilea, en esa zona portuaria, y Jesús recorriendo aquella zona se encuentra con Pedro y con Juan. Esto nos relata Mateo y Marcos, y dice allí que ellos habían terminado la jornada de pesca, y Jesús los llama, y el texto dice, y dejando las redes, le siguieron. Un poco más adelante se encontraban Jacobo y Juan, y el mismo llamado de Jesús hacia ellos. La respuesta fue, dejando las redes y a su padre con quien trabajaban, siguieron al Señor. Podemos ver en estos 4 pescadores una decisión en sus vidas. Todos dejaron esas redes, y hago énfasis con esto porque quiero ir luego a uno de los evangelios, al Evangelio de Juan, el último capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a encontrar algo allí que me llama la atención y es justamente una pregunta que quiero compartirte a modo de título, de tema central en esta noche. Y esa pregunta es, ¿volvemos nuevamente a tomar las redes? Y no estoy hablando de las redes sociales, ni de Facebook, ni de YouTube, ni de Instagram. No estoy hablando, damos gracias por tener esta oportunidad justamente de compartir estas reuniones online a través de las redes. No quiero compartir, no quiero hablar en esta oportunidad de redes sociales, sino que vamos a ver qué significan esas redes en nuestra vida. Para Pedro, para su hermano, para Jacobo, para Juan, era su antigua vida. Si vas al Evangelio de Lucas, capítulo 5 nos relata la pesca milagrosa. Jesús se acerca allí al muelle donde ya Pedro había terminado su jornada de pesca. Pensemos, estaría condicionando todo, preparándolo para la siguiente jornada. La pesca ese día no había sido fructífera, no habían sacado nada. Así que con toda esa desazón de una jornada magra, de una jornada que no había sido buena, allí Jesús usa la barca de Pedro para poder, como una plataforma para poder hablarle a la gente. Y luego que termina de compartir con la gente, Jesús le dice, Pedro, vamos mar adentro, vamos a pescar, Pedro. Para Pedro, la jornada había terminado, pero un Pedro en obediencia a las palabras de Jesús, van mar adentro, y allí ante la orden de Jesús echa las redes, y Pedro en la palabra, por lo que Jesús le dice, le cree a Jesús de alguna manera y echa las redes, y allí acontece aquel milagro donde las redes comienzan a llenarse de peces y al punto que tuvieron que llamar, dice el texto, otras barcas. Ahora la cuestión es que cuando llegan a orilla, Pedro se rinde a los pies del Señor asombrado por lo que ha acontecido. Y allí Jesús lo llama y le dice, Pedro, hasta aquí has pescado peces, te has metido en tu barca, has ido al mar a pescar, pero de aquí en adelante te vas a convertir en pescador de hombres. Y dice el texto que dejándolo todo, le siguieron. Lucas nos ofrece algo que no vemos en Mateo y en Marcos cuando ocurre este llamado, justamente este detalle. Pero hay algo en lo cual coinciden todos los evangelios. Ese dejar las redes, ese dejar nuestra antigua manera de vivir. No porque tengan algo de malo, sino que en la vida de Pedro, en la vida de su hermano Andrés, en la vida de Jacobo y de Juan, ahora Jesús pasa a ser la prioridad para él. Entonces, vemos allí que estos pescadores han dejado sus redes. Pero mira qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 21,
Jesús, vamos a ubicar el contexto, Jesús ha muerto, ha resucitado, ya le han visto algunos, le han visto las mujeres, le han visto algunos de los discípulos, y en esta oportunidad, dice allí el verso 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Este es el contexto, el lugar, el mar de Tiberias. Y comienza diciendo el capítulo 21, verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran multitud de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya, como leíamos al principio, la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hay un detalle que me llama la atención, o en realidad son varios. Vamos a ir desglosando este texto. Lo primero que vemos allí, Jesús se manifestó de esta manera. Un encuentro muy, pero muy particular. ¿Quiénes iban en esa barca? Pedro toma la decisión de pescar y en esa barca vemos allí hombres de distintos caracteres. Vemos allí a un Pedro, ese hombre impulsivo, dinámico, activo. Lo podemos ver a Tomás, aquel que tiene la tendencia a dudar y que necesita muchas evidencias para creer. Vemos un Natanael de quien Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús le dijo en esa oportunidad a Natanael allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 51. De cierto te digo que vas a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En esa barca también estaba Jacobo, estaban Juan, los hijos de Zebedeo, conocidos como los hijos del trueno. ¿Recordás? En cierta oportunidad había unos samaritanos que no les recibían y ellos ya querían pedir que descienda fuego del cielo para consumirles. Hombres tan distintos unos de otros. Pero hay algo que lo leemos y parece pasar desapercibido. Pedro dice allí, voy a pescar. Es interesante poder pensar por un momento en lo que compartí a modo introductorio. ¿Cómo fue el llamado de Pedro? ¿Cómo fue el llamado de Andrés, su hermano? ¿Cómo fue el llamado de Juan, de Jacobo?
los 4 pescadores. Los 4 en cierta oportunidad nos dice el texto bíblico, dejando todo, siguieron al Señor. Pero ahora el Señor ya no está con ellos. El Señor ha muerto, fue sepultado y ellos todavía no han sido testigos de la resurrección. Jesús les había hablado de esto, pero ellos no lo han testificado, no han visto todavía al Cristo resucitado. Y la cuestión es que ya el Señor no está con ellos. Pensemos, fue un momento difícil. Allí Jesús les había dicho, herirán al pastor y ustedes como ovejas van a ser dispersados. Viene un momento difícil para ustedes. Y justamente en este momento difícil vemos un Pedro volviendo a aquello que había quedado en un segundo plano. Me detengo un momento. Pescar no tiene nada de malo, pero ubiquemos lo que representa para Pedro el volver a la pesca. Jesús había sido claro con el Pedro. De ahora en adelante te vas a convertir en un hombre que va a pescar personas para el reino de los cielos a través de la predicación. Vos vas a ganar personas para Cristo. Pero Pedro dice allí la palabra, voy a pescar. Y en esa barca se suben aquellos que estaban junto a Pedro. Esa frase, voy a pescar, pareciera tener una connotación de tristeza. Te dije, no tiene nada de malo ir a pescar, pero para Pedro y para los que habían sido pescadores, era como volver a la vida de antes. Esa expresión, voy a pescar, está mostrándonos la vida de aquellos que vuelven tras sus pasos a la vida que llevaban antes. El voy a pescar es tomar nuevamente las redes que había dejado tiempo atrás. El voy a pescar es volver tras mis pasos. Pensemos por un momento, estos hombres han estado 3 años y medio con el Señor. Han oído las palabras de Jesús. Han visto los milagros. Jesús ha invertido tiempo con ellos, horas de desvelo, ayuno, oración, enseñanzas. Ellos fueron testigos de milagros sobrenaturales, fueron testigos de liberaciones. Fueron testigos de confrontaciones. Ellos estuvieron con el Señor durante 3 años y medio. Jesús ya no está con ellos. Y toda esta experiencia de 3 años y medio junto a Jesús parece que ha quedado en el gran museo de los recuerdos. ¿Sabes que esta palabra me lleva a meditar un momento sobre lo que estamos hoy viviendo? Llevamos más de 100 días de este aislamiento social, cuarentena o como le quieras llamar, que de alguna manera está impidiendo que físicamente podamos estar juntos, podamos llevar a cabo actividades que allí de mediados de marzo para atrás las veníamos haciendo con toda normalidad. Y hoy esto para muchos ha sido como un cimbronazo. Parece que se ha movido nuestro piso donde estamos hoy parados. Y así como para los discípulos la partida de Jesús fue un momento difícil, quedaron como desorientados. ¿Y ahora qué hacemos? Y Pedro dijo, yo vuelvo a pescar. Hoy tal vez eres de aquellos que te ves tentado a volver tras tus pasos y empezar a desempolvar aquellas cosas que un día le dijiste al Señor, yo las dejo con tal de seguirte. ¿Sabes que esta palabra es una llamada para ti y para mí a considerar nuestros caminos? A considerar cómo estamos viviendo en este punto, ya pasados más de 100 días de aislamiento. Hemos vuelto a la pesca. Y aquí no estoy hablando de ir a evangelizar, tú creo que me estás entendiendo. Estoy hablando de lo que significa, es decir, vuelvo a pescar, vuelvo a tomar las redes, es decir, todo aquello que yo había dejado, todo aquello que entendí en su momento que no era prioritario para mí, que Cristo merece el primer lugar en mi vida y cosas que quedaron allí, hoy parece que nuevamente les hemos dado ese lugar. Y así como Pedro alistó la barca, puso las redes en su barca. Y no solo fue Pedro, vemos allí
que también Jacobo y Juan, ambos también eran pescadores, se suben a esa barca, y Natanael también, y Tomás también, y 2 discípulos más, se embarcan en esa jornada de pesca. Aquello que un día había quedado atrás, hoy parece ser que es atractivo. Qué hermoso, ¿no? Poder reflexionar. Por eso te compartía una pregunta al comenzar este mensaje. Queremos volver a tomar las redes. Aquello que un día dijimos, Señor, yo lo dejo por seguirte. Tú ocupas el primer lugar en mi vida. Ese dejar las redes, no dejamos de pensar en aquello que un día dejamos. En aquello, ¿cómo olvidarme de aquellas cosas? Parece que hoy están reflotando y Pedro nos muestra, ¿no? Aquel que toma esas redes. Para un pescador tenemos que entender que no era nada fácil dejar, porque era su modo de vida, es decir, la fuente de ingreso de su hogar, era el sustento de su familia, era su alimento. Con el producto de la pesca, lo que recibían como retribución, se podían vestir, era la vida misma de un pescador. Sus redes significaban todo para un pescador. Pero en un momento, dice el texto claramente, y lo puedes leer en Marcos 1:18, Mateo 4:20, dejaron al momento las redes y siguieron a Jesús. ¿Qué representan las redes? Pueden ser preocupaciones por nuestros recursos, por el estudio, por el alimento, por las deudas, por un problema de familia, preocupaciones con los hijos. Pueden ser temores, incertidumbre por el futuro, por lo que viene. Las redes pueden ser un trabajo excesivo. Ya dejamos de trabajar para el sustento, sino que se ha vuelto una obsesión nuestro trabajo. Las redes pueden significar una familia que se opone al trabajo evangelístico que tú y yo tenemos que hacer. Las redes pueden ser los bienes materiales, que si bien no tiene nada de malo tener algo material, el punto es cuando esto ocupa el primer lugar en nuestra vida. La falta de interés en el servicio al Señor puede ser querer volver a las redes, porque las prioridades en nuestra vida empiezan a desacomodarse. Y ya el Señor no es lo prioritario. Y estamos como Pedro, yo me voy a pescar. Ya el Señor no está con nosotros. Para otros, tal vez las redes se tornan en frialdad espiritual. Poco deseo de tener tiempo devocional con el Señor, de escudriñar de la palabra, de compartir aún una reunión de esta manera. Sabemos y somos plenamente conscientes, amados hermanos, que estamos en una situación excepcional y oramos para que el Señor abra puertas y esto se allane todo para que juntos podamos estar. Pero también esta es una oportunidad que tenemos para que juntos podamos compartir no solo la palabra del Señor, sino orar unos por otros. Poder compartir. Alguien dijo, parece que cerraron las puertas de los templos, pero en cada hogar se ha abierto una nueva iglesia. Y es una realidad. Ahora tú y yo tenemos que entender que también estamos en algo que es de carácter excepcional. Y vamos aprendiendo y buscando la manera que Dios nos guíe para que de alguna manera todos podamos estar recibiendo y compartiendo lo que Dios nos está dando. Ahora, ese volver a las redes puede tornarse también en esto. Todo aquello que impide que vos y yo nos involucremos en el cumplimiento de la misión, de la tarea que tenemos por sobre toda tarea, que es predicar el Evangelio. Las redes van a impedir esto. Y allí donde vos estás, yo sé que el Señor está hablando en este momento a tu corazón y te está mostrando, tal vez, cuáles son esas redes que están allí. El punto es que si quedaron guardadas y están allí, ahora el tema es cuando las sacamos y hoy son la prioridad para nosotros. Y volvemos a añorar y vivimos en aquello que un día le dijimos, Señor, lo dejo por seguirte a ti. Hay redes que también tienen que ver con las cosas que nos distraen, diversiones que no tienen sentido para nuestra vida. Hoy tanta
propuesta que hay a través de las redes, de los medios de comunicación. ¿Está mal que lo hagamos, que miremos? Por supuesto que no. Pero cada uno debemos ser responsables y meditar en nuestro corazón si esto está ocupando ese lugar primordial que tiene que tener Jesús en cada uno de nosotros. Las redes del desvelo, actividades que, nos desvían de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Otros tipos de redes pueden ser tal vez nuestras amistades, las redes del sueño, del cansancio, de una vida ociosa, de la inactividad. Y podríamos seguir, la lista es larga. Cada uno de nosotros seguramente conocerá redes que un día le dijimos, Señor, las dejo por seguirte a ti. Ahora, qué interesante esto, ¿no? Allí aquellos pescadores se meten en aquella oportunidad. Dice Pedro, yo voy a pescar. Y mire el resultado, porque esto es interesante poder ver. Dice el verso 3, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Sabes que en este texto también podemos ver claramente cuando nuestro servicio, cuando nuestro trabajo o lo que hacemos se hace de acuerdo a nuestra voluntad y no a la voluntad del Señor? Porque vemos que el fruto que produce esa pesca es nada. Ellos han estado pescando toda la noche y tras una noche de fracasos, amanece un nuevo día de victoria y de bendición. Porque dice el texto, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa con los discípulos. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Sabes que en aquel lugar del mar de Galilea está rodeado de montañas? Y cuando el sol sale, ni bien sale, no se alcanzan a ver la luz desplegada o el mismo sol, porque esas montañas recubren ese mar de Galilea. El sol tiene que estar un poco más elevado para poder contemplarlo. Así que hay como una especie de bruma, hay una cierta claridad y la tonalidad, los reflejos propios del sol sobre las montañas, pero no se alcanza a divisar muy bien. Ellos ven así una figura en la playa, pero no terminan por reconocerlo. Ahora, esa es la mirada desde la barca, aquel que trabaja, aquel que hace su voluntad y le cuesta reconocer, le cuesta ver al Señor en su vida. Pero es interesante notar la mirada desde la playa, donde estaba Jesús, hacia sus discípulos, porque Jesús les reconoció claramente. Tú y yo, tal vez cuando estamos sumergidos en nuestra voluntad, haciendo aquellas cosas que nos gustan, aquellas cosas que ni siquiera hemos consultado al Señor, tal vez nos cueste identificar al Señor. Pero quiero decirte que el Señor, a ti y a mí, nos conoce muy, pero muy bien. Y como cuando hacemos algo fuera de la voluntad del Señor, hay una garantía de que el fruto no va a ser el indicado. Nos dice el verso 5, y les dijo, Jesús estaba allí en la playa, ellos estaban en la barca no estaba muy alejada de la orilla, y Jesús les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y mira la respuesta, ellos respondieron, no. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo hacemos algo fuera de la voluntad del Señor, allí está el resultado de nuestro servicio. Cuando tú y yo hemos dejado al Señor y empezamos y emprendemos cosas conforme a nuestra voluntad, el fruto que podemos obtener de ello no es un fruto para la gloria del Señor, es un fruto para glorificarnos a nosotros. Jesús les pregunta, ¿tienen algo? Y ellos no han pescado nada. ¿Crees acaso que Jesús no sabía la respuesta? Por supuesto que Él la sabía. Él lo conoce, lo sabe todo. Pero esa pregunta nos muestra también el resultado de un servicio, el resultado de querer hacer algo conforme a nuestra voluntad. Una noche enmarcada por un rotundo fracaso. Pero doy gracias
que en el amanecer de nuestra vida amanece Cristo. Y allí Proverbios dice que como el sol ahí hasta que llega a su máximo punto, así el Señor nos hace resplandecer, así Él obra en nuestra vida. Y lo que se ha tornado en una noche de fracaso, el Señor al amanecer allí trae un nuevo día. Hay algo hermoso, algo nuevo trae el Señor. Porque dice el texto, y Él les dijo, verso 6, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces en obediencia ellos la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Qué hermoso poder ver esto, ¿no? El Señor sabía aún dónde estaban aquellos peces. Alguien dijo, si los peces hablaran. ¿Dónde estaban? No podían nadar tal vez a la izquierda de la barca. Habría algo que los detenía, esa providencia del Señor. Pero Jesús les dijo, echen a la derecha. Y allí echaron las redes. Y cuando echan las redes, allí podemos ver el fruto del servicio bajo la dirección de Cristo. El fruto es un fruto abundante. Porque el texto nos dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa que se había despojado de ella y se echó al mar. Pero un momento antes dice allí, y ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Cuando tú y yo servimos al Señor bajo la dirección de Él, allí están los mejores resultados. Y sabes que los mejores resultados son para gloria, para honra, para alabanza de Jesucristo. Pero Él espera que tú y yo no volvamos atrás a buscar las redes, sino que escuchemos y esperemos su voz que nos direcciona, su voz que nos guía, su palabra que nos alienta, aún en los momentos más oscuros. Aún en las noches de los fracasos más grandes de nuestra vida, debemos confiar que después de la noche viene el amanecer de un nuevo día y ahí se glorifica a Cristo. Ese fracaso no es una noche eterna. Jesucristo lo vuelve en algo fructífero, pero tenemos que darle ese lugar a Él en nuestra vida. Ellos obedecieron como Él les dijo y echaron la red a la derecha. Cuando Pedro lo reconoce, se arroja a la barca y allí, miren qué interesante, uno habitualmente para entrar al agua se saca la ropa, pero Pedro se vistió, muestra la reverencia que tenía, no se viste sus ropas, se arroja al agua y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompía. Después de un servicio hecho conforme a la voluntad del Señor, viene el tiempo de comunión y de compartir con el Señor. Por allí hay un texto en los evangelios que hace alusión a lo que nos espera en un futuro. El Señor, nos sentaremos a la mesa y el Señor nos servirá. Y creo que esta escena es un cuadro que anticipa eso que acontecerá con cada uno de nosotros. Con aquellos que un día le dijimos, Señor, cuenta conmigo, yo te seguiré, como cantábamos hoy, te seguiré hasta el final. Y allí Él les había preparado un banquete. Los estaba agasajando para compartir un momento de comunión y de celebración con ellos. En aquella playa allí, en un ambiente hasta lleno de intimidad entre esos discípulos y Jesús. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta
Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después de una jornada de servicio conforme a la voluntad del Señor, viene la recompensa. Y en ese ámbito, en esa intimidad, Jesús comparte comunión con ellos. Por un lado, tenemos el servicio movido conforme a nuestra voluntad, que nos lleva a retomar y a volver a usar aquello que un día le dijimos: Señor, esto queda desechado, queda allí a un costado con tal de seguirte. Vemos el fruto de esa clase de servicio. Fue un fracaso para estos discípulos. Pero luego podemos ver el contraste. Ha amanecido y luego de una noche de fracasos, allí en obediencia a Jesús, allí ocurre aquella pesca milagrosa. Y luego de esa pesca viene ese momento de agasajo, ese momento de comunión. ¿Qué queremos hacer de aquí en adelante? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hoy es noche de decisión. Y sé que de alguna manera estabas inquietándonos, Señor, porque tal vez ante estos momentos que nos toca vivir, que son convulsionados, donde tal vez hay cosas que no podemos hacerlas, Señor, no podemos congregarnos juntos en un mismo lugar, no podemos vernos, hay actividades que han sido restringidas. Y esto genera, Señor, incertidumbre, genera, Señor, temores, genera, Señor, tal vez desánimos, como vimos en la vida de los discípulos luego que Jesús muere y es sepultado. Vemos allí que Pedro vuelve a la pesca. Aquello que un día había dejado con tal de seguir al Señor, vuelve a retomar nuevamente aquella actividad, como si se volviese en algo nuevamente prioritario para su vida. Pero, Señor, el fruto de ese trabajo hecho conforme a nuestra voluntad, lo vemos en los discípulos. Esa noche de pesca fue una noche de fracaso, una noche donde no hubo nada, no se sacó, no se pudo pescar nada. Pero en el amanecer, allí llega Jesús. Y cuando llega Jesús, todo se transforma. Y cuando oímos su voz, todo cambia. Y cuando obedecemos su voz, allí vienen los mejores resultados. Y Jesús les dice: echen la red a la derecha. Y allí ellos en obediencia echaron las redes en ese lugar. Y fue tal la cantidad de peces que allí tuvieron que sacar la red con mucho esfuerzo. Grandes peces había, muchos para lo que era la red. Pero dice el texto que la red no se rompía. Sabes que la bendición del Señor no trae tristeza sobre tu vida, sobre mi vida, pero tiene que ser la que viene de parte de Él y viene como fruto de la obediencia a sus palabras, no a nuestros deseos personales. Padre, en el nombre de Jesús te quiero pedir que tú nos ayudes. Y si en este tiempo, Señor, tal vez nos hemos confundido y pensamos que volviendo a tomar aquello que un día dejamos, estamos caminando en el camino correcto, hoy tu palabra, Señor, nos exhorta, tu palabra, Señor, nos dice: alto, detente, porque no es que sigas tirando las mismas redes que echabas antes. Has venido a Cristo y debes seguir la voz del Señor, la directiva del Señor si quieres ser bendecido. No es por lo que tú emprendas conforme a tu voluntad, sino es lo que hagamos conforme a la voluntad del Señor. Allí está la bendición para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por todos aquellos que están escuchando este mensaje. Oro por los que lo van a oír, Señor, en las repetitivas, Señor, en las sucesivas repeticiones. Padre, en el nombre de Jesús, para que estés allí ministrando cada vida, cada corazón, que sea tu Espíritu escudriñando los corazones. En el nombre de Jesucristo oramos y damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por hablarnos una vez más. Amén. Amén y amén. Maravilloso es el nombre del Señor. Damos gracias por haber podido compartir una vez más la palabra de Dios. Dios bendiga tu vida mucho más de lo que ya lo está haciendo
en este tiempo. Estamos llegando ya al final de esta reunión que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas y anhelamos que para ustedes también, que están del otro lado allí compartiendo junto con nosotros este tiempo hermoso en donde hemos adorado al Señor, hemos compartido la cena de comunión, hemos escuchado la palabra de Dios y vamos a comenzar una semana en victoria, creyendo que Dios va a estar obrando en nuestras vidas, en nuestras familias, así que oramos por ustedes, les bendecimos en el nombre del Señor y agradecemos este tiempo que Dios nos ha dado para poder estar compartiendo a través de las redes esta reunión. Podés seguirnos a través de la página de Facebook o de YouTube, Iglesia El Faro Carlos Casares. Recordá que si estás aquí en Casares, podés escucharnos a través de la FM 106.5. Y si tenés alguna necesidad o querés ponerte en contacto con nosotros, aquí al pie de la pantalla vas a ver un número de teléfono. No dudes en escribirnos, con sumo gozo estaremos allí esperando tu llamado, tu mensaje y nos pondremos en contacto a la brevedad. Que puedas disfrutar de una semana más que bendecida. Oramos por tu vida y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga abundantemente.